Hola mis hermanos, muy buenas noches. Estamos reanudando en este tiempo, hoy, en este mes de junio. Estamos a 5 de junio, estamos reanudando nuestras enseñanzas, amados hermanos. Así es que vamos a pedir al Señor que Él nos dirija en todo tiempo. Sean todos bienvenidos, una disculpa. Estábamos teniendo problemas técnicos con la pantalla y los cables, pero ya todo quedó solucionado. Amén. Gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu gran bondad, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Señor, derribamos todo aquello, Señor, que se levanta en contra de tu conocimiento. Y Padre, tomamos dominio aún sobre los aparatos, sobre las conexiones, sobre todo esto, Señor, para que tu nombre pueda seguir predicándose, Señor. Gracias por esta tarde que nos concedes como iglesia. Recibe la alabanza y la gloria en esta noche y cada día en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amada iglesia, les voy a llevar a porciones bíblicas para que usted pueda ayudarme a diferenciar. Voy a leer un primer pasaje que está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 9. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en Lucas capítulo 9, de los versículos 52 al 54. Y vamos a ver cómo reaccionaron los discípulos. Jesús les está enviando a que hagan algo y se encontraron con una respuesta negativa. Pero vamos a ver cómo actuaron los discípulos, específicamente Jacobo y Juan, ¿sí? Vamos a ver Lucas 9, 52 a 54. Son ejemplos que usted y yo podemos ver en la Biblia. Dice la palabra Lucas 9, 52 al 54. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53, fíjese bien. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora vamos al 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, 55, volviéndose él, los reprendió, diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. A ver, hermanos, iglesia, yo quiero que usted me diga, ¿cuál fue la reacción de Jacobo y Juan? ¿Fue una reacción carnal o fue una reacción espiritual? Usted dígame. Por eso le estoy poniendo ejemplos. ¿Qué tipo de actitud tomaron Jacobo y Juan? ¿Espiritual o carnal? ¿Sí? Primer pasaje fue Lucas 9, 52 al 56. Muy bien. Ahora vamos a Juan. Juan capítulo 18. Y en Juan capítulo 18 vamos a ver otro ejemplo. Desde el versículo 7 hasta el versículo número Juan 18 del 7 al 11. Jesús está otra vez con sus discípulos.
Específicamente está en el huerto de Getsemaní. Vamos a ver. Jesús está orando, Jesús está clamando a Dios y los discípulos estaban durmiendo. Pero en eso llegan los soldados para aprender a Jesús. Vamos a ver qué pasa. Dice desde el versículo número 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. 8. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Ahora vamos a ver el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? A ver, les pregunto, ¿cómo actuó Pedro? ¿Espiritual o carnalmente? Llevamos dos pasajes. El primero fue Lucas 9, 52 al 56. Ahora estamos en Juan 18 del 7 al 11. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? ¿Espiritual o carnal? Estamos viendo ejemplos en la Biblia. Amén. Dos pasajes. Y aquí voy a hacer un intermedio. Hermano, ¿cómo actúas tú cuando pasas por una situación? ¿Carnal o espiritualmente? Rápido, ¿cómo actúas, hermano? La palabra recomienda que andemos en el espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Hermano, cuando alguien te provoca, cuando alguien te trae un chisme, cuando alguien te incomoda, ¿cómo actúas? ¿Carnal o espiritualmente? Aquí estamos viendo dos citas bíblicas donde los mismísimos discípulos de Jesús, ¿cómo actuaron? Ahora vamos a ver un tercer pasaje, Hechos capítulo 12. Y vamos a ver la iglesia. A Pedro ya no está el Señor Jesús. El Señor Jesús ya fue levantado, ya está en los cielos. La iglesia, ¿qué creen? Ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué pasó. Se llevan a Pedro a la cárcel, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra en el versículo 4. Y habiendo tomado preso, ¿a quién? A Pedro, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿A quién metieron a la cárcel? A Pedro. Ahora vamos a ver cómo actuó la iglesia. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y usted puede seguir viendo la historia. Ahora yo le pregunto, ¿cómo actuó la iglesia? ¿Carnal o espiritualmente? Amada iglesia, ¿estás consciente cuando actúas carnalmente? ¿Estás consciente cuando
¿Estás tomando una decisión? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Cuántas situaciones vives en tu semana? En el mes, en los días, en el día a día. ¿Y cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Espiritual o carnalmente? Sería muy bueno que pudieras tener una hoja donde vayas registrando el lunes cómo actué carnal o espiritualmente, martes cómo actué carnal o espiritualmente, miércoles cómo actué, y así cada día puedas decir, a ver, voy a evaluarme personalmente cómo estoy actuando ante estas circunstancias. ¿Por qué? Hermano precioso, Pablo, cuando escribe las cartas, aconseja a la iglesia, te aconsejo. Él aconseja en las cartas a todas las iglesias, te aconsejo, está diciendo, pon atención a mi consejo. En Gálatas dice, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. Mira, se van a oponer tus deseos de la carne y los del espíritu. Hermano, ¿cuánto tiempo nos queda de aquí al arrebatamiento? ¿Tú sabes cuánto tiempo te queda? Años, meses y días no sabemos, pero ¿qué crees? Sí sabemos que ya pronto puede ser. Sí. No sabemos si pueden ser años, si pueden ser 10 años, 20, no lo sabemos, pero ¿qué crees? Ya las señales ya todas se cumplieron. Cristo puede venir en cualquier momento. Señor. ¿Y cómo estamos actuando como iglesia? ¿Carnal o espiritualmente? Porque Pablo dejó las cartas para que la iglesia las estuviera no solamente aprendiendo de memoria, sino que pusiéramos atención en ellas. Vamos a la presentación de este tema. ¿Sabes cómo le está dando el Señor el título? Es el siguiente: no vivas el tiempo que resta en la carne. Esa es una recomendación que hace el apóstol Pedro. No vivas el tiempo que resta en la carne. Es como decir, diligencia, pon mucha atención, el diablo te va a querer hacer caer, pero tú tienes la decisión, tú decides cómo vives, en la carne o en el espíritu. Es que me provocó, pastor, es que usted no sabe lo que me dijo, es que, mira, a veces ponemos muchos pretextos para justificar nuestras acciones carnales. Pero ¿cuánto tiempo tenemos en el Evangelio? ¿1, 2 años, 3 años? ¿Cuánto tiempo tienes? Hay gente que se jacta de tener 30 años en el Evangelio y tienen actitudes como de niños, caprichosos, berrinchudos, corajudos, y dicen que tienen 30 años en el Evangelio. ¿Por qué Pablo enfatiza el vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Porque sabes que los que viven y reaccionan en la carne no van a heredar. Está escrito en la palabra. Esta es la presentación. No vivas el tiempo que resta en la carne. Siguiente diapositiva. Vamos a ver el texto. Primera de Pedro 4:2. Y la palabra es muy clara lo que Pedro está hablando, al igual que Pablo, hermano. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Conforme a qué? Concupiscencias de los hombres. Hermano, ¿cómo está ahorita la sociedad? ¿Cómo están actuando los hombres? ¿Cómo están actuando mujeres? Tú sales a la calle, hermano, y no hay mamá que no diga 20 palabras groseras.
Mujeres que van y compran su pollo y el del pollo les dice, hola, buenos días, damita, ¿cómo está? Y ni siquiera contestan. ¿Y sabes qué? Así con un tono carnal. Y tú dices, pero ellas no son cristianas. Pero ¿cuántos cristianos actúan igual que esas mujeres? Sin saludar, sin ser corteses, sin ser educados. Hermano, iglesia, ¿cómo estás viviendo los días que estás viviendo? ¿Carnal o espiritualmente? Y dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? Está muy clara la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Pedro está haciendo énfasis y está diciendo, ¡ey! Ya Cristo viene, por favor, iglesia, cristianos. No vivas conforme a las concupiscencias de los hombres. Ahora te voy a llevar, porque es necesario que entiendas qué son concupiscencias. Siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que son las concupiscencias. Una concupiscencia es un deseo desordenado o pasión por algo que Dios ha prohibido. ¿Por qué hay mandamientos que Dios te prohíbe? Porque está evitando que caigas en corrupción. Y dice la Biblia, nos enseña esta definición, que la concupiscencia es un deseo desordenado o pasión por algo que Dios ha prohibido. ¿Cuántos mandamientos de la palabra de Dios hablan de prohibiciones? ¿Y Dios por qué prohíbe? Un ejemplo, dice la Biblia en los Evangelios, el hombre que mira a una mujer para codiciarla ya está adulterando. Ahí está prohibiendo el Señor que no se mire a la mujer para codiciarla. Especialmente de naturaleza ¿qué? ¿Cómo está el hombre sexualmente en este tiempo? Desordenado, mal, corrompido. Hermano, la recomendación de Pedro está diciendo conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo desordenado o pasión por algo que Dios ha prohibido. Hermano, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Carnal o espiritualmente? Ahora, tenemos que centrarnos en alguien. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Hermano, ¿por qué tenemos que aquí en este tema mencionar al Cristo bendito? Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, y mira, el testigo fiel. ¿Por qué Apocalipsis dice que es el testigo fiel? El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Señor. ¿Por qué Apocalipsis le llama testigo fiel? ¿Tú sabes eso? Hermano, ¿cuánto tiempo nos resta para el arrebatamiento? ¿Jesucristo es el centro de tu vida? ¿Es el centro de tus acciones? ¿Haces las cosas por Él, para Él, en Él, con Él? ¿O las haces en tus pensamientos, en tus emociones? Un día me decía una mujer, no,
Ya no voy a ir a la iglesia porque ahora voy a enseñarle a mi esposo que me respete. ¿Cómo está actuando? En la carne. Hermano, ¿y Jesucristo? ¿A dónde lo dejamos? Si Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, Señor. Hermano, hoy en día muchos cristianos en todas las iglesias están tomando decisiones sin consultar a Jesucristo, sin tomar en cuenta el sacrificio de Cristo. Jesucristo es un testigo fiel. ¿Qué quiere decir testigo fiel? Fíjate lo que dice la siguiente. El testigo se refiere al que testifica de la verdad que ha experimentado. Jesucristo es la verdad, hermano. Aleluya. Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo le puse aquí verdad viviente. Él es el testigo. Hermano, cuando yo encuentro este pasaje, ¿sabes de dónde viene la palabra testigo? Del original que dice marto. Y marto viene de martirio. Entonces Jesús es alguien que con su misma vida testifica de la verdad. Aleluya. Tú tienes a Cristo en tu ser porque entró a tu espíritu. Aleluya. Hermano, todos los días que vives en la verdad de Jesucristo. Aleluya. Hermano, y no te estoy, fíjate bien, no te estoy empujando para que te sientas incómodo. No, es que necesitamos entender que ya Cristo viene en cualquier momento, hermano. Mira las señales. Yo te avisé que venía una gran inundación. Todavía no ha venido la gran inundación. Lo que ahora vivimos y escuchamos en las inundaciones, eso es corto con lo que va a venir. Señor. Y Dios te pidió que estuvieras intercediendo por México. ¿Cómo estás actuando? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Por qué le llaman a Jesucristo el testigo fiel? Porque Él testifica con su vida acerca de la verdad. Aleluya. Cristo está en ti. Cristo está en mí. Tu vida debe reflejar a Jesucristo, que es el testigo fiel. Amén, Señor. Hermano, ya basta. Ya basta, hermano, de justificarnos. Sí, amén. De echarle la culpa a los demás y decir, no, es que yo estoy actuando así porque mi esposo, yo estoy actuando así porque mi esposa. Cristo te va a pedir cuentas a ti personalmente. El único que va a juzgar es Jesucristo. Cuidado con que te sigas justificando. Sí, amén. Pablo, Pedro y los que escribieron en el Nuevo Testamento hablan acerca de que tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sí. Hermano, ¿por qué Dios está pidiendo que retomemos esto y que digamos, a ver, Amén, Señor. en el nombre de Jesús? Siguiente diapositiva, te voy a mostrar que hay 3 tipos de cristianos. O hay 3 tipos de hombres. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 3. 1. El primero se le llama hombre natural. ¿Cómo actúa el hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos hombres le dicen a las mujeres o mujeres, hombres, estás loca? ¿Cómo crees que Dios va a hacer un milagro? ¿Sabes que hay pastores que dicen que Dios ya no hace milagros? Que los milagros fueron para el tiempo nada más del libro de los Hechos y que para este tiempo ya no hay milagros. Ahí está actuando el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Número 2. Encontramos que hay un hombre o cristiano espiritual. Y el cristiano espiritual dice que discierne. ¿Sabes cómo es discernir?
cuando se guía por la palabra y el Espíritu. No altera la palabra, no la cambia, no la acomoda, no. Sabe cómo es la palabra y entonces se mueve en el Espíritu. El hombre espiritual sabe vivir en el Espíritu. El hombre espiritual tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al mal le llama mal y al bien le llama bien. No los mezcla. ¿Y el hombre carnal? Mira, hasta abajo, el hombre carnal. Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios, capítulo 3. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no actuáis como los hombres, como carnales? Hermano, ¿estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? Hermano, no solo la leas, subráyala, escríbela, copia textos donde Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque te está dando instrucciones precisas a ti. Amada iglesia, tenemos que centrar nuestra atención en lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a ver, siguiente diapositiva. Vamos a hablar específicamente de los carnales. Y vamos a ver qué pasajes de la Biblia nos hablan sobre los carnales. Romanos 13, 14. Primer versículo. Romanos 13, 14. Y vamos a ver, hermano, lo que dice la Biblia. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Te voy a dar el contexto para que lo puedas leer completo. El contexto es Romanos 13, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Fíjate bien, te voy a invitar, amada iglesia, que los leas y los transcribas. No sabes la bendición que hay cuando tú transcribes la Biblia. Vamos a ver, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hermano, levántate del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 14. Sino vístete del Señor Jesucristo, el testigo fiel, el que es la verdad, el que te salvó, el que te compró, el que te ayudó, y no proveas para los deseos de la carne. Primer versículo con contexto que habla de los carnales. Segundo versículo, 1 Corintios capítulo 15. Hermano, necesitamos meternos. Mira, frecuentemente escucho que dicen los cristianos, no, es que no pude hacer esto porque tuve mucho trabajo. No es cierto. Es que no le dedican tiempo a Dios. Solo se lo están dedicando a su carne. Sí, hermano. ¿Cuánto tiempo ven la televisión? ¿Cuánto tiempo están en el celular? En el TikTok. ¿Cuánto tiempo están, hermano? ¿Y cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? 1 Corintios 15 y versículo 50. ¿Sabes de qué habla? De victoria. ¿Sabes quién va a tener la victoria? El cristiano espiritual, no el carnal.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar. El cristiano carnal no va a heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Fíjate bien cómo dice el 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Hermano, ¿estás esperando aquel día? ¿O estás metido en el TikTok? ¿O estás metido en tus redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas aquí? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Escribiéndola, transcribiéndola. Hermanos, tercer versículo. Gálatas capítulo 5. ¿De quién estamos hablando? De los carnales, hermano. Hermano, ¿cómo te estás moviendo tú en este tiempo? ¿Como espiritual o como carnal? Fíjate, la primera iglesia, el libro de los Hechos, cuando metieron a Pedro a la cárcel, actuó en el espíritu. Empezó a orar en lenguas. Ni sabían que Pedro ya había sido liberado, porque ellos estaban actuando en el espíritu. Gálatas capítulo 5 y versículo número 13. Dice la palabra, porque vosotros, hermanos, iglesia, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y fíjate cuál es la instrucción de Pablo. Sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, hermana, ya llegué a la iglesia. ¿En qué te sirvo? ¿En qué te ayudo, mi hermano? ¿Estás sirviendo a los santos? Fíjate bien, vamos a ver el contexto. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y luego ya en el 16 dice, andad en el Espíritu. Hermano, ¿tú cómo te imaginas a Pablo diciéndole esta palabra? Fíjate de todo lo que se daba cuenta Pablo, que ellos se comían unos a otros. ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Espiritual o carnal? Señor. A la iglesia no se va a criticar. A la iglesia se va a servir. Y si tú no estás sirviendo, no vas a heredar el reino de Dios. Gálatas 5:16, vamos a pasar a él, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ve el contexto 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué dice? Estos pelean, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Iglesia, ¿cómo son tus actitudes? ¿Carnales o espirituales? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, cada semana, cada día, cada instante. Quinto pasaje. Segunda de Pedro 2:10. Dios te ama, amada iglesia, y te ama mucho, mucho, mucho. Me ha dicho el Señor, dile a mi iglesia que la amo, que estoy buscando que todos hereden. Amén, Señor. Pero el Señor me dice, pero pregúntale si ellos quieren heredar. Porque basta que tú quieras, hermano. Dios no te puede forzar.
¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿A tu trabajo o a las cosas de Dios? Señor, en nombre de Jesús. Sí, Señor. Amados, segunda de Pedro 2:10. Fíjate bien cómo dice el Señor. Y mayormente, dice, que aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Fíjate cómo actúan los que andan en la carne. Desprecian el señorío. No quieren que Jesús sea su Señor. No le obedecen. No se someten. ¿Sabes qué implica el señorío? Los 5 ministerios. No se someten al pastor. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Yo te voy a invitar a que leas el contexto. Te voy a dar el contexto desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Hermano, aquí te puse nada más el versículo 10, pero el contexto habla del 4 al 11. Iglesia hermosa, iglesia que fue rescatada por Cristo. Señor. Ya no veas tanto tu celular, métete en la palabra de Dios, busca lo que Dios está pidiendo de tu casa, de ti, de tus hijos. Señor, aleluya. Fíjate cómo comienza el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, versículo 5, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quienes? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, hermano, ¿qué está siguiendo? ¿La carne o el espíritu? Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Quién estableció el día domingo? Cristo. Y si tú desprecias ir a la iglesia el domingo, estás despreciando el señorío de Cristo. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles no maldicen. Nosotros, ¿por qué sí maldecimos? Cuidado. Jesucristo está viviendo en ti y Él es la verdad. Tú deberías ser un testigo fiel como Jesucristo. Y no puedes vivir en la carne. Último pasaje. Primera de Juan 2:16. Amada iglesia, la palabra tiene una gran bendición, ayudarte. Pero si tú la lees y no la vives, hermano, ¿de qué te sirve? La vas a leer porque la vas a estudiar y la vas a poner en práctica. Primera de Juan 2:16. Hermano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Quieres saber qué son los deseos de la carne? Ve el domingo a la iglesia y te doy la hoja. Ahí viene la definición. Los deseos de los ojos. ¿Quieres saber qué son los deseos de los ojos? Te doy la hoja donde viene escrita la definición. Y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo.
Vamos a ver el contexto 15. No améis el mundo, amada iglesia, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te acuerdas cómo comenzó este pasaje? Hermano, que no perdamos el tiempo, sino que andemos en la voluntad de ¿quién? Dios. Siguiente diapositiva. El libro de Romanos te va a llevar a 7 cosas de qué está pasando o cómo vive el cristiano carnal. Y te las voy a definir de acuerdo a los pasajes bíblicos. El carnal vive, fíjate, número 1, esclavo del pecado. Pablo lo llama de otra manera. Vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Aquí le puse la palabra esclavo porque esa es la definición. Dice, estoy vendido al pecado. La palabra vendido es esclavo. ¿A quién vendían? A un esclavo. 7:14 del libro de Romanos, fíjate lo que dice, amada iglesia, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La palabra vendido al pecado está diciendo, el cristiano carnal es esclavo del pecado. ¿Qué es pecado? Lo que sabemos es correcto y no lo hacemos. No debemos juzgar, no debemos criticar, no debemos ofender, no debemos... ¿Cuántas cosas sabes que no debes hacer y las haces? Si tú las haces, estás pecando. Y si no te arrepientes, estás viviendo en la carne. Y el cristiano carnal está esclavo del pecado. Número 2. El cristiano carnal no está en Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. ¿Cómo te diste cuenta de los 2 discípulos que le dijeron a Jesús, ay, ¿quieres que pidamos fuego del cielo? ¿Cómo actuaron? Carnalmente. ¿Espiritual o carnalmente? Carnalmente. Y Jesús se voltea y les dice, ¡hey! ¿De qué espíritu sois? Cuando llegan por Jesús y Pedro saca la espada y ¡prum! ¿Cuántas veces actuamos así? Una vez escuché a un hombre que dijo, yo creo que fue la ira del Señor. Dios no actuaría como tú y como yo. Romanos 8:1 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el carnal no está en Cristo, está en su carne. Número 3. Romanos 8:5. Ve lo que dice Romanos 8:5, hermanos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Como desquitarse, como... ¿Sabes cómo vive un cristiano carnal? Se deja guiar 100% por sus pensamientos y por su voluntad. Y no busca la voluntad de Dios. Y no renuncia a pensamientos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y hermano, fíjate que encontré otro pasaje en donde dice que ellos son hijos de ira. El carnal es un hijo de ira. Siempre está manifestando ira, enojo. Hermano, encontré muchos pasajes. En verdad estoy perplejo, hermano. Efesios 2:3. Te voy a dar un pasaje.
Efesios 2:3. Esto es lo que dice. Hermano, ¿quiénes son esos hijos de ira? Aquellos que solo están buscando cómo desquitarse. Que siempre hay enojo. Un cristiano que está enojado constantemente es un cristiano carnal. Todo le enoja el calor, le enoja el frío, todo le enoja. Dice la Biblia que son hijos de ira. Fíjate cómo dice Efesios 2:3, éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Hermano, tú no eres un hijo de ira, porque tienes a Cristo en tu ser. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Renunciar a la carne. Número 4, Romanos 8:6, fíjate, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué más? Claro, y paz, hermano. Entonces aquí, en la diapositiva, te voy a mostrar en el número 4 que el carnal está ocupado en la carne. ¿Sí? Mira, te voy a leer primero todo y luego vamos a los pasajes. Vamos a repetir. Número 1, el carnal vive esclavo del pecado, Romanos 7:14. 2, no está en Cristo, Romanos 8:1. 3, lo dirigen pensamientos y su voluntad. Pensamientos y su voluntad. Y ahí te puse entre paréntesis ira, Romanos 8:5, y ya vimos Efesios 2:3. El 4 dice que el cristiano carnal está ocupado en la carne, solo está pensando en su carne. ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver? ¿Y si mi esposo me deja? ¿Y si mi esposa esto? Eso es la carne, hermano. Cinco, es enemigo de Dios. ¿Sabías eso? Que el que vive en la carne se constituye un enemigo de Dios, Romanos 8:7. Número 6, el cristiano carnal no agrada a Dios. Muchos cristianos piensan que le agradan. Hermano, evalúate, ve con Dios y dile, ¿estoy actuando carnalmente o espiritualmente? Romanos 8:8 y 7. El cristiano carnal vive conforme a la carne. Romanos 8:13. Ahora sí, vamos a ver los pasajes. Nos quedamos en el 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Ahora, te voy a llevar a dos pasajes de referencia de este mismo. Vamos a ver Romanos 6:21 para que tú puedas ver. Siempre es bueno que veas referencias, dice. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. ¿Qué dice? Por favor, Gálatas 6:8. Siempre es bueno que estudies la Biblia, hermano. ¿Sabes cuándo me dio este tema el Señor? Al otro día de que me operaron. Hermano, cuando llegué a la casa y pasó la anestesia y yo me quería parar, tenía la andadera, hermano, y me paraba y yo sentía que me partían el estómago. Un dolor muy fuerte. Y cada que me tenía yo que parar, yo tenía que respirar y decía, porque era un dolor. Y ahí me estaba hablando Dios. Y me estaba diciendo, mi iglesia, ¿en qué se está ocupando más? ¿En la carne o en el espíritu? Hermano, tengo un mes de operado. Gloria a Cristo. Tengo un mes donde Dios me venía hablando de esto. Mira las actitudes de mi iglesia. ¿Son carnales o espirituales? El que falta a mi casa, ¿es espiritual o carnal? El que toma decisiones equivocadas, ¿es carnal o espiritual? Hermano, y no te estoy juzgando. Dios me da la concesión como pastor de estar cuidando a la iglesia. Aleluya, aleluya. Amén, Señor.
Y estoy preocupado por la iglesia. Porque a veces se ven más actitudes carnales que espirituales. ¿Qué dice entonces Gálatas? ¿Qué te dije? Gálatas 6 y versículo número 8. Y así me fue dando los versículos, hermano. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar ¿qué? Corrupción, hermano. Hermano, ¿qué estás sembrando en tu alma? ¿Qué estás sembrando en tu vida, en tu familia, en tu corazón? Dice la palabra, hermano, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aleluya. Aleluya. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes lo que es corrupción? Siguiente diapositiva para que puedas ver lo que es corrupción, hermano. Mira lo que es corrupción. Si tú sigues sembrando cosas de la carne, mira lo que va a pasar. Vas a empezar a decaer. Porque la corrupción, uno, es un estado de decadencia. Ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar, empiezan a decaer. Ya no quieren asistir al templo, empiezan a decaer. Eso es corrupción. Degradación. Vicio. En lo físico como en lo espiritual y moral. Físicamente se empiezan a descuidar. Perdón por lo que te voy a decir, no me lo tomes a mal. Pero alguien que empieza a caer en corrupción, a veces empieza a engordar. ¿Sabes por qué? Porque se está descuidando. Cuidado. Ahora mucha gente lo toma así como que, ¡ay! ¿Cuántos años sin verte? Y luego dicen, ¿cuántos kilos sin verte? Y se ríen y jijiji, jojojo. Hermano, ¿te estás cuidando? ¿Estás cuidando tu salud? ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo? Porque la corrupción no solamente eso. Ahora, habrá gente que diga, ay, pues yo voy al gimnasio. También, hermano. Dice la palabra que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Que deben ejercitarse en la piedad. La corrupción es un estado de decadencia, degradación. Empiezan los vicios, hermano, en lo físico como en lo espiritual y moral. Número 2, fíjate, empieza un deterioro que afecta la pureza y la integridad de la persona. Ya no le interesan las cosas puras, ya no, si dice palabras que no, ya no le afecta, hermano. ¿Tú para qué crees que diseñó Cristo la iglesia? Para librarnos de corrupción. Número 3, ¿qué es corrupción? Violación. Cuando violamos los mandamientos de Dios y, fíjate, hay una desviación de la rectitud. La palabra violación quiere decir, hermano, cuando estás quebrantando los mandamientos de Dios y empiezas a desviarte de la rectitud. Hermanos preciosos, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿En el espíritu? ¿O estás pensando solo en las cosas de lo terrenal? Te voy a regresar un poco a la anterior diapositiva para terminar. 8:7 de Romanos, hermano. Vamos a ir viendo estos pasajes para que tú puedas entender, hermano, por qué Dios me dirigió a que armara de esto, porque el pueblo tiene que estar consciente. Mira, el Señor me dijo lo siguiente: quiero que prediques. La gente va a tomar decisiones. Si no quieren cambiar, bueno, pero tú ya les hablaste la verdad. Y el día de mañana ellos no me van a poder decir que yo no les avisé a través de ti. Hay quien ya endureció su corazón. Dice la palabra que no endurezcas tu corazón.
Hermano, no sé cuántas cosas has pasado, pero ¿sabes? Gloria a Cristo. A Cristo lo dejaron solo. Sus discípulos se fueron, les dio miedo cuando llegaron por Cristo, hermano, y se fueron. Hermano, Cristo se quedó solo. ¿Cuántas veces has estado solo? Físicamente, pero Dios está contigo. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Cristo. 8:7, hermano. Fíjate cómo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El que vive en la carne se constituye enemigo de Dios, hermano. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Te voy a dar un pasaje de referencia, Santiago 4:4. Por favor, transcríbelo, tarea. Santiago 4:4. Transcribe Santiago 4:4, amada iglesia. Número 6. El cristiano carnal no agrada a Dios. Ve lo que dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Antes de reaccionar, piensa a quién vas a agradar. ¿A tu carne o a Dios? El cristiano carnal no agrada a Dios. Y número 7. El cristiano carnal vive conforme a la carne. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Se deja regir por sus pensamientos, sus emociones. Hoy en día se está poniendo de moda que se divorcien, y aún cristianos. Y viene el diablo y dice, tienes derecho a volver a hacer tu vida. Lee la Biblia, por favor. No solo en los evangelios, también en el libro de Hebreos dice que si un hombre, una mujer deja a su esposo, está adulterando. Lee el libro de Hebreos, iglesia. La única manera de poder volverte a casar es que cualquiera de los dos cónyuges muera. Y no creo que estés esperando que muera. Hermano, Cristo ya viene. Y no va a venir por los carnales. Va a venir por los espirituales. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vamos al 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, y aquí te voy a llevar, iglesia, te voy a llevar a Colosenses capítulo 3. Hermano, ¿dónde debemos poner nuestra mirada? Pastor, es que estoy sufriendo mucho, es que yo estoy pasando. Sí, Dios sabe lo que estás pasando y padeciendo y tienes que glorificar el nombre de Cristo Jesús. Pero hermano, no pongas la mirada en las cosas de la tierra. Tienes que poner la mirada en las cosas de arriba, hermano. Para eso está escrita la palabra, hermano. Aleluya. Mira, vamos a ver versículo 5, 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Lo carnal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando tú tienes pensamientos impuros hacia alguien, hermano, eso es lo terrenal. Cuando tú tienes malos deseos hacia alguien, cuando tienes avaricia, ¿qué es la avaricia? Querer tener más. Idolatría, ¿qué es la idolatría? El domingo les pedí a la iglesia que llevaran su tarea y que me entregaran su tarea de las obras de la carne. Hay hermanos que me enviaron su tarea por WhatsApp y les contesté con una felicitación. Iglesia también lo entregó el domingo y les envié. Amado hermano,
¿Eres un cristiano carnal o espiritual? Gloria a Dios. Hermano, volvemos a leer el 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. En los cuales vosotros también anduvisteis cuando, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero sigue viendo, 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermano, y puedes seguir leyendo. 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de manera, fíjate, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sigue, 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás practicando la palabra de Dios? Vamos a capítulo 3, ahí mismo, pero el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, iglesia, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él En gloria. Amada iglesia, Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. el Señor tiene más para darte. Pero el primer llamado que está haciendo esta noche, ya no vivas conforme a la carne. Porque puede venir corrupción, decadencia. Y a lo mejor ya entró a tu casa la decadencia. Eso solo tú lo sabes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amada iglesia, ¿puedes levantar tus manos? ¿Qué le puedes decir a Dios? He estado clamando en las madrugadas. Yo le estoy pidiendo a Dios, déjame ver tu gloria en la iglesia. Déjame ver esos varones que tú quieres, Señor. No los que ven mis ojos. Déjame ver esas mujeres, Señor, que están deseosas de hacer tu voluntad. He clamado y sigo clamando, porque Dios me encomendó una tarea. ¿Sabes cómo estoy orando por ti? Conforme a la palabra. El Señor me dijo, clámame así, santifícalos en tu verdad. Santifica tu iglesia en tu verdad, Señor. Porque la verdad es Cristo Jesús. Iglesia, no pierdas el tiempo, ya Cristo viene. Y este tiempo se debe de vivir en el Espíritu, no en la carne. Sí, Señor. Bendito seas, Dios.
no satisfagas los deseos de la carne. Padre, aquí estamos como iglesia. Sí, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si como iglesia hemos dedicado más tiempo a la carne. Perdona la negligencia. Perdona la insensatez, Señor. Perdona cuando hemos abierto las puertas a que el enemigo esté sembrando pensamientos que no vienen de ti, Señor. Ten misericordia. Tú nos has llamado a libertad. Pongo en tus manos a la iglesia. Yo te he dicho, Señor, es tu obra. Sí, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. ¿Estás dispuesta, iglesia, a crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Dile a Cristo, aquí estoy, Señor. Necesito tu guía, necesito tu sabiduría, necesito de tu gracia. Señor, sí, Padre. Díselo tú al Señor. Ya no quiero vivir en la carne, yo quiero vivir en el Espíritu, agradándote a ti, haciendo tu voluntad. Vamos a terminar cantando un canto que dice: cerca de ti yo quiero estar. Iglesia, no pierdas tu tiempo en la carne. Es el llamado de Dios. Cántale al Señor. Comprométete con Él. Dile: cerca de ti yo quiero estar. ¿Para qué, iglesia? Para escuchar tu voz y aprender de ti, Señor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
Parece que el Espíritu está haciendo un llamado. Hay quienes tienen que renovar sus votos con Jesús, como si fuera la primera vez. Hermano, no sé si alguien te lastimó, te ofendió, te hizo algo, pero ahí empezaste a descuidarte. Y vino el deterioro y te empezaste a alejar. O algún pecado que tú permitiste. Pero el Espíritu se está llamando en esta hora y te dice: regresa a Jesús. Nadie te va a amar como Jesús. Nadie te va a abrazar como Jesús. Nadie te va a consolar como Jesús. Nadie te va a poder abrazar mejor que Jesús. Si esa es tu decisión, dile al Señor Jesús: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, de haber permitido que la carne se enseñoreara de mí y empezara a perder la pureza. Perdóname, Señor. Hoy renuevo mis votos contigo. Señor Jesús, una vez más te reconozco como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Confieso mis pecados. Quiero que seas el primer lugar en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Sabes cómo se demuestra que has nacido de nuevo? Porque quieres estar con Jesús. Te invito a que llegues temprano a la iglesia el domingo. Si puedes llegar desde las 9:30, te invito. Para que llegues conmigo, estemos preparando el lugar y estemos orando. Muéstrale a Jesús que le amas. Ya Cristo viene, iglesia. Y viene por los cristianos espirituales, no por los carnales. Los carnales se van a quedar en la gran tribulación, porque ahí van a ser refinados. Te doy referencias. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ve lo que dice la palabra. Y si tienes que leer algo también, Salmo 32. ¿Sabes qué? El único que nos puede guiar es Cristo. El Señor dice en el Salmo 32, no seamos como el caballo o el mulo. Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos el domingo. Te pido que estés listo por si tomamos Santa Cena este domingo. Prepara tu corazón para que podamos tomar Santa Cena este domingo. Te invito a que vayas dispuesto para que el domingo tomemos la Cena del Señor. ¿Por qué tomamos la Cena del Señor? Porque estamos recordando el sacrificio de Cristo Jesús. Amada iglesia, Dios te ama. Nunca te va a dejar de amar. Que Dios nos ayude. Intercede por México. Dios te bendiga mucho. La paz de Dios contigo, iglesia.